Bueno, recuerdan de que nosotros clases anteriores estudiamos ecuaciones químicas, reacciones químicas y en esta actividad tenemos que clasificar las reacciones químicas. Vimos que las reacciones químicas se clasifican en decombinación o síntesis, en descomposición, en sustitución o combustión, en este caso. La clase anterior ya estudiamos las reacciones químicas de combinación y de descomposición. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Hicimos las ecuaciones que corresponden a los ejemplos de que están acá en combinación y descomposición. Por ejemplo, las reacciones químicas de combinación son aquellas donde dos o más reactivos se combinan para formar un producto. En este caso teníamos el ejemplo del mercurio que reacciona con el oxígeno. Entonces escribíamos el símbolo del mercurio más el símbolo del oxígeno. Entonces, en una reacción de combinación o síntesis, del lado de los reactivos tenemos por lo menos dos fórmulas, dos sustancias que reaccionan. Y estas dos sustancias, cuando reaccionan, forman un producto, que en este caso es el óxido de mercurio. El óxido de mercurio sería el producto y en este tipo de reacciones químicas se forma solamente un producto. Dos sustancias o más pueden ser también, reaccionan para formar un producto. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. O sea que o sea, depende o sea, tiene que tener muchos reactivos para formar un solo producto. Sí, este tipo de reacciones químicas lo que estudia en realidad es cómo se combinan las sustancias. En este tipo de reacción química vemos de que el mercurio antes de la reacción no estaba combinado con ninguna sustancia. Y también vemos que el oxígeno tampoco estaba combinado con ninguna sustancia antes de la reacción. Y luego de que se produzca la reacción, esas dos sustancias ahora forman un solo compuesto, totalmente diferente. Fíjense que nosotros estudiamos que el mercurio, por ejemplo, es un sólido. El mercurio es un líquido. El mercurio es la sustancia que se encuentra por ejemplo, en los termómetros. Es un líquido de color plateado. El oxígeno sabemos que es un gas que se encuentra en el aire, es un gas incoloro. Y fíjense que acá les dice que se forma el óxido de mercurio, que es un sólido de color rojizo. Es decir, muy diferente a las sustancias iniciales, a las que reaccionaron. Profe, ¿Sí? y eso no es lo que está en un termómetro, El mercurio sí. Lo pero que por más calidad. en algunos mercurios que vos ves algo rojo, decís, Sí. no, en esos mercurios donde tenés la parte del medio roja, digamos, la sustancia que está en el medio del mercurio del termómetro es roja, eso en realidad es alcohol coloreado. Es Ah, alcohol que se le echa un colorante nada más. no. No, no, esta sustancia que estamos diciendo acá, el óxido de mercurio, es sólido. Viste que en el termómetro es líquido esa sustancia, que es alcohol, nada más. Bien, entonces, siempre que escribamos una ecuación química de una reacción donde por lo menos dos sustancias forman una diferente, estamos hablando de una reacción de combinación o síntesis. Bueno, a esta ecuación la balanceamos también. ¿Cómo quedó balanceada esta ecuación? ¿Qué coeficientes tuvimos que agregar? Tenemos que agregar dos. Ajá, ¿dónde?
En el primera, Bien. en el primer de reactivos Ujú. y en productos. Y en productos. Perfecto. Y así quedó balanceada la ecuación. Entonces, esta ecuación lo que nos dice acá es que dos átomos de mercurio, porque este 2, ¿se acuerdan que nos dice la cantidad que tenemos de esta sustancia? Dos átomos de mercurio reaccionan con una molécula de oxígeno para formar dos moléculas de óxido de mercurio. Entonces, este 2 o este 1 que acá no se escribe y este 2 me indica la cantidad de sustancia que reacciona. El signo más me dice que reacciona y esta flechita me dice que se forma o para formar. Entonces, si leemos la ecuación, dice que dos átomos de mercurio reaccionan con una molécula de oxígeno o con dos átomos de oxígeno para formar dos moléculas de óxido de mercurio. Ahora vamos a estudiar las reacciones de descomposición, que sería el proceso inverso de la combinación. En el caso de la descomposición, una sustancia es el reactivo que se rompe y forma dos o más productos. Tenemos el caso del agua oxigenada, que se descompone en agua y oxígeno. Siempre que veamos esta palabra, que decimos que una sustancia se descompone, tenemos que escribir una reacción de descomposición, es decir, escribir la sustancia que se descompone, que en este caso es el agua oxigenada, y esa sustancia es el único reactivo. Y esta sustancia va a formar productos, dos o más. En este caso forma dos nomás. Entonces, si decimos que una sustancia se descompone, esa sustancia es el único reactivo. Y en este caso Claro, tenemos sería lo contrario a la otra. exactamente, es el proceso inverso. Porque nosotros podemos descomponer también esta sustancia que formamos acá, la descomponemos y volvemos a formar las sustancias iniciales. Todo depende de para dónde está orientada la flecha. En este caso, la flecha está orientada hacia la formación de la sustancia agua y la sustancia oxígeno. Esto podríamos escribirlo al revés, pero siempre la flecha me tiene que indicar para qué lado está sucediendo la reacción, es decir, cuáles son los reactivos y cuáles son los productos. Yo puedo escribir agua y oxígeno del lado izquierdo de la ecuación, pero la flecha me tiene que indicar que estas dos sustancias son los productos. Esta reacción que escribí acá es exactamente la misma que escribí anteriormente. Estoy diciendo de que el agua oxigenada se descompone para formar oxígeno y agua. La flecha me indicó de que esta sustancia se descompone. Si yo a esta flecha la escribo al revés, es decir, orientada hacia el agua oxigenada, estoy diciendo de que el agua y el oxígeno se combinaron para formar agua oxigenada. ¿Se entiende? Para no Sí. confundirnos, Sí. de todas formas, vamos a tratar de escribir el reactivo siempre del lado izquierdo y los productos del lado derecho. Así no nos confundimos. Entonces, nuestro reactivo es el agua oxigenada, es un solo reactivo, porque se descompone para formar dos productos. En este caso es el agua y el oxígeno. Bien, balanceamos esta ecuación. ¿Cómo quedó balanceada?
¿Dónde agregamos coeficientes? En H2O, H202, Ajá. ahí se agrega un 2. Bien, recuerden que estos son letras. Es H2O2, no 0. Si Y no... del lado de los productos en Ajá, H2O. bien, perfecto. Entonces agregamos un 2 en el reactivo y un 2 en el primer producto, que es el agua, en este caso. Bien, y además colocamos los estados físicos. Los estados físicos los colocamos teniendo en cuenta que ya conocemos esta sustancia. El agua oxigenada la conocemos y sabemos que está en estado Líquida. líquida, bien. El agua también la conocemos, sabemos que está en estado líquido, y el oxígeno lo conocemos, sabemos que está en estado gaseoso. Bien, y con esto terminamos la escritura de esta ecuación. ¿Entendieron cómo son las reacciones de descomposición? Sí. Sí. Bien, ahora vamos a ver este tipo de reacciones que son de sustitución, que hasta ahora no lo hemos visto, así que presten atención. Las de sustitución les dice que son aquellas en las cuales una sustancia simple reacciona con una sustancia compuesta sustituyendo a uno de sus componentes. Bien, acá vamos a hacer el ejemplo que dice: el ácido clorhídrico acuoso reacciona con el zinc sólido formando en disolución acuosa el cloruro de zinc, liberando hidrógeno gaseoso. Bueno, como ustedes no conocen ninguna de esas sustancias, yo se las voy a ir escribiendo. Pero vamos a analizar la situación. Vamos a ver cuáles son los reactivos y cuáles son los productos. Vamos a escribir. Voy a dejar más espacio acá. Vamos a escribir entonces los reactivos de un lado. Vamos a escribir la flechita y vamos a escribir los productos del lado derecho. Vamos a analizar en esta situación. ¿Cuáles son los reactivos en este caso? Si les dice que el ácido clorhídrico acuoso reacciona con el zinc sólido formando en disolución acuosa el cloruro de zinc. ¿Cuáles son los reactivos? El ácido clorhídrico Bien, y, y el zinc sólido. bien, muy bien. Perfecto. Entonces, el ácido clorhídrico reacciona, entonces vamos a colocar la fórmula del ácido clorhídrico, el signo más y la sustancia con la que reacciona, que es el zinc. Entonces, estas dos sustancias son los reactivos. Después vamos a escribir el producto o los productos, dependiendo de cuántos haya en esta ecuación. Entonces les dice, el ácido clorhídrico acuoso reacciona con el zinc sólido formando, entonces a continuación les va a decir la sustancia que son los productos. ¿Cuáles son los productos? Hidrógeno. Bien, hidrógeno. ¿Hay algún producto más? Cloruro de zinc. Bien, les dice, formando en disolución acuosa el, y ahí ya les da otro nombre, cloruro de zinc. Y ahí está diciendo que se forma otra sustancia, entonces vamos a tener que colocar un signo de más también en el lado de los productos y liberando hidrógeno gaseoso. Entonces vamos a tener que colocar hidrógeno. Bien, ahí dice hidrógeno. Entonces yo les voy a escribir las fórmulas, pero está bien que ustedes hayan podido identificar cuáles son los reactivos y cuáles son los productos. La fórmula del ácido clorhídrico es
NaCl. ¿Qué átomos forman este ácido? ¿Qué elementos están formando este ácido? Hidrógeno Ajá, y cloruro, bien. Hidrógeno y cloruro de sodio. No, no, ¿cómo se llama este elemento? Que tiene el símbolo Cl minúscula. C mayúscula, L minúscula. Lo observan en la tabla. Cloro. Cloro, muy bien, cloro. Entonces, el ácido clorhídrico está formado por hidrógeno y por cloro. Un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro. Bien. Ya escribí la fórmula del primer reactivo. Ahora voy a escribir la fórmula del segundo reactivo. Bien, fíjense, ¿qué escribí ahí? Escribí la fórmula de un solo elemento o de varios elementos, o de dos. De uno. De uno solo. ¿Cómo lo identifican? porque la N está en minúscula. Bien, porque la N está en minúscula. Entonces, si tenemos una letra mayúscula seguido de una letra minúscula, estamos hablando de una sola sustancia. Entonces, acá estamos en presencia de una sustancia simple. Recuerdan que si tenemos una sustancia simple en esta ecuación, es decir, una sustancia que está solita, que no está reaccionando con nada, tenemos que fijarnos si esa sustancia simple lleva un 2 debajo o no. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que hicimos un cuadrito donde escribimos cuáles son las sustancias simples biatómicas? El zinc, en este caso, ¿es una sustancia simple biatómica? No, No. ¿Por qué? Porque es una sustancia sólida, primero en principal. ¿Se acuerdan que las sustancias biatómicas son las sustancias gaseosas, como el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor y el cloro? Y hay dos excepciones que son el bromo y el yodo. Pero después, las demás sustancias son sustancias simples monoatómicas. Entonces el zinc no lleva nada debajo. Bien, ahora sí escribimos la flechita y vamos a escribir la fórmula del cloruro de zinc, que ustedes no la saben, se los voy a escribir yo. Esa es la fórmula del cloruro de zinc. Fíjense, ¿qué elementos participan en esta fórmula? El zinc y el cloro. Bien, el zinc y el cloro, en una proporción de que el zinc está presenta un átomo nada más y el cloro 2 átomos. Es decir, en una molécula de cloruro de zinc tenemos un átomo de zinc unido a 2 átomos de cloro. Y ahora tengo que colocar el signo de más para indicar la fórmula de la otra sustancia. En este caso es hidrógeno gaseoso. El símbolo del hidrógeno, ¿se acuerdan cuál es? La H nomás. H, perfecto. Y tenemos que fijarnos, acá el hidrógeno está en sustancia simple, no está unido a otros átomos. Por lo tanto, tenemos que fijarnos si el hidrógeno es una sustancia diatómica o no. sí, Sí. Entonces le colocamos un 2 debajo. Fíjense que la misma oración les dice hidrógeno gaseoso. Que les diga la palabra gaseoso le está indicando que el hidrógeno es una sustancia diatómica. ¿Hasta ahí me entendieron o no? Sí. Bien. Sí. Entonces ya les escribí las fórmulas de los reactivos y las fórmulas de los productos. Luego de que escribimos las fórmulas de las sustancias que intervienen en una reacción química, ¿qué tenemos que hacer para continuar con la ecuación? ¿Cuál es el segundo paso? ¿Cómo es que se llama? Equilibrarlas. Bien, equilibrarlas, balancearlas, poner los coeficientes,
como ustedes quieran llamarlo. Bien, entonces, vamos a contar cuántos átomos tenemos del lado de los reactivos y cuántos átomos tenemos del lado de los productos para poder balancear esta ecuación. ¿Qué átomos intervienen en esta ecuación? Es decir, del lado de los reactivos, ¿qué tipo de átomos hay? Hidrógeno, Y el ácido clorhídrico. cloro y El ácido zinc. clorhídrico, fíjense que tiene dos elementos. Tiene hidrógeno y tiene Cloro. cloro. Entonces vamos a contar cuántos hidrógenos hay, cuántos cloro hay y después vamos a contar cuántos zinc hay. ¿No? Y del lado de los productos debería haber el mismo tipo de sustancias. Debería haber hidrógeno, cloro y zinc. Acá vemos que hay zinc, acá vemos que hay cloro y acá vemos que hay hidrógeno. Entonces sí, está bien. Tenemos el mismo tipo de sustancias. Bien, vamos a contar. Empecemos del lado de los reactivos. ¿Cuántos hidrógenos hay del lado de los reactivos? ¿Se acuerdan cómo tenían que fijarse? Tienen que fijarse dónde está el símbolo del hidrógeno del lado de los reactivos y se fijan que está acá. Tienen que fijarse. Maradona sabe. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién habló? Vega Miller dijo, no habla. sé qué había dicho. Me parece que hay mucho delay por eso. Hablamos todos juntos. Bien, entonces, tienen que decir cuántos átomos de hidrógeno hay del lado de los reactivos. Se tienen que fijar dónde está el símbolo del hidrógeno del lado de los reactivos. Y van ¿Uno a ver, solo? ajá, van a ver que está en el ácido clorhídrico y tienen que fijarse si hay un número debajo de esa H, debajo a la derecha. En este caso no hay nada, no hay ningún número debajo de la H, por lo tanto hay uno solo. Bien. Cloro. ¿Cuántos átomos de cloro hay del lado de los reactivos? Uno, Uno solo. ¿Y de zinc? ¿Cuánto hay del lado de los reactivos? uno, Uno, muy bien. Ahora vamos a contar del lado de los productos, es decir, de este lado. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay del lado de los productos? dos, Dos, bien, porque hay un 2 debajo de la H. ¿Cuántos átomos de cloro hay del lado de los productos? 2. Muy bien. ¿Y de zinc? ¿Uno solo? Uno solo, bien, porque debajo del símbolo del zinc no hay nada. Por lo tanto, hay un zinc, pero debajo del átomo de cloro hay un 2, por lo tanto, hay dos átomos de cloro. Bien, ahora hay que balancear esta ecuación. Fíjense que nos falta hidrógeno y cloro del lado de los reactivos. Y bueno, da la casualidad que el hidrógeno y el cloro están juntitos del lado de los reactivos. Entonces, ¿qué harían para balancear esta ecuación? ponerle un 2 adelante. Bien, ponerle un 2 adelante del ácido clorhídrico. Le ponemos un 2 adelante y ahora nos va a cambiar la cantidad de hidrógeno y de cloro. ¿Cuántos hidrógenos vamos a tener ahora del lado de los reactivos? 2. 2, 2, porque 2 por 1 es 2. ¿Y de cloro? 2, 2 también. ¿Está balanceada la ecuación? sí. Sí, y solamente tuvimos que agregar un 2 adelante del ácido clorhídrico. Bien, y ahora tenemos que indicar, hacer el tercer paso, tenemos que indicar el estado físico de estas sustancias. Para eso tenemos que leer la oración donde nos daba el ejemplo. El ácido clorhídrico, ¿en qué estado se encuentra? ¿En qué situación se encuentra? ¿Sólido? Ah, no, acuoso, líquido. Acuoso. Recuerden de que nosotros hicimos diferencias entre el estado acuoso y el estado líquido. Acuoso significa que está disuelto en agua.
Entonces, nosotros teníamos siglas para indicar cuando una sustancia es acuosa. ¿Se acuerdan las siglas para indicar que es acuoso? AC. AC. Bien. Eso lo tienen en la carpeta, en las reglas de escritura de ecuaciones químicas, en el apartado 3 de escrituras de reacciones químicas, les dice cuáles son las siglas para los diferentes estados. Si es sólido va una S, si es líquido una L, si es gaseoso una G y si es acuoso una AC. Entonces acá va una AC. Bien, el zinc, ¿en qué estado se encuentra? Sólido. Sólido. Ahora sí soy. Bien, una S. El cloruro de zinc, Acuoso. acuoso. Y el hidrógeno, Gaseoso. 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 Perfecto. Todo eso lo leemos de acá de la oración. Bien, y con esto terminamos la escritura de esta ecuación. Esta ecuación, como se dice acá, es una reacción de sustitución. ¿Por qué? Porque vemos de que el zinc reacciona con el ácido clorhídrico y cuando reacciona con el ácido clorhídrico sustituye al hidrógeno y se forma ahora una combinación del zinc con el cloro y el hidrógeno queda solito. Como que le roba al compañero, digamos. El hidrógeno estaba junto con el cloro y cuando reacciona con el zinc quedan juntos el zinc y el cloro y el hidrógeno queda solito. Eso es una reacción de tipo sustitución. Claro, esas son las que, digamos, se sustituyen. Exacto. O sea, Por eso se llama sustitución. Porque hay una sustancia que va a sustituir a un elemento en una fórmula. Bien, ¿entendieron? Y en este caso, señora, ¿cuál sustituyeron? Sustituyeron al hidrógeno. El zinc sustituye al hidrógeno. Y se forma esta sustancia que es cloruro de zinc. ¿Se entendió? Sí. Bien. Vamos a pasar entonces al otro tipo de ecuación, que este tipo de ecuación quizás es un poquito más difícil de balancear. Ya nos pasó en una clase anterior que tuvimos que balancear una ecuación de este tipo y fue muy tedioso para ustedes, pero todas las ecuaciones se pueden balancear. Bueno, este tipo de reacción química se denomina combustión y en la combustión les dice que un compuesto orgánico se combina con el oxígeno formando dióxido de carbono y agua. Un compuesto orgánico, lo vamos a ver más adelante, pero un compuesto orgánico es una sustancia que tiene carbono en su composición. Tiene carbono en su composición. Generalmente tiene carbono, hidrógeno, oxígeno, pero el carbono siempre está presente. Entonces un compuesto orgánico se combina con el oxígeno, formando dióxido de carbono y agua. Entonces, ¿cómo vamos a identificar una combustión? Bueno, tenemos que ver que haya una sustancia del lado de los reactivos que tenga carbono y el otro reactivo sea oxígeno. Y de producto se van a formar dióxido de carbono y agua. Como les dice acá, estas reacciones necesitan un pequeño aporte inicial de energía para poder llevarse a cabo. Puede ser una llama o una chispa. Pero una vez iniciada la reacción, desprenden grandes cantidades de energía. Las reacciones de combustión, por más que necesitan una chispa para poder iniciarse, luego desprenden grandes cantidades de energía. Más adelante vamos a estudiar cómo interviene la energía en las reacciones químicas. Bien, acá les da un ejemplo súper cotidiano que les dice: al encender una cocina, el gas natural llamado metano combustiona. Entonces, lo que nosotros tenemos que escribir acá, en esta ecuación, como les dice acá arriba, vamos a escribir al compuesto orgánico
como reactivo. Y además, como reactivo, vamos a escribir al oxígeno. Porque fíjense que acá les dice, un compuesto orgánico se combina con el oxígeno. Entonces, de reactivos tenemos al compuesto orgánico y al oxígeno. Y de producto, formando, tenemos dióxido de carbono y agua. Entonces, siempre en una combustión vamos a tener un compuesto orgánico más oxígeno y como reactivo, como producto, dióxido de carbono y agua. En este caso, ¿cuál es mi compuesto orgánico de reactivo? ¿El metano? Bien, el metano. En este ejemplo, mi reactivo es el metano como compuesto orgánico. Porque les dice, el gas natural llamado metano combustiona. Cuando decimos que una sustancia combustiona, estamos diciendo que reacciona con el oxígeno para formar dióxido de carbono y agua. Entonces, el gas natural, metano, combustiona. La fórmula del metano es CH4. Cuando digo que combustiona, voy a decir que reacciona con el oxígeno. Vamos a escribir entonces el signo más y el símbolo del oxígeno. ¿Cuál es el símbolo del oxígeno? La O. La U. O. Bien. Tenemos que fijarnos si el oxígeno es una sustancia simple diatómica, porque fíjense que acá el oxígeno no está combinado con nada, por lo tanto tenemos que fijarnos si lleva un 2 o no debajo. ¿El oxígeno lleva un 2 debajo? Sí. Sí. El oxígeno es un gas, lleva un 2 debajo. Bien, ya escribí mis dos reactivos. El compuesto orgánico, que en este caso es metano, y el oxígeno. Ahora voy a escribir los productos. Los productos son dióxido de carbono. ¿Se acuerdan la fórmula del dióxido de carbono? ¿No se la acuerdan? No. Bueno, es CO2. CO2, dióxido de carbono. Bien, y ahora tenemos que escribir el signo más y escribir la fórmula del agua. La fórmula del agua, ¿se la acuerdan? H2O. H2O. Bien. Con esto ya escribimos todas las fórmulas de la ecuación, es decir, hicimos el primer paso para hacer una ecuación química. Escribimos la fórmula del compuesto orgánico, la del oxígeno, la del dióxido de carbono y la del agua, es decir, de los reactivos y de los productos. Ahora hay que hacer el segundo paso de escritura de ecuaciones, que es el balanceo. Bien, vamos a contar entonces cuántos átomos tenemos de un lado y del otro. Me va a quedar un poquito chiquito también. De carbono, tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿no? En esta ecuación. Carbono, hidrógeno y oxígeno. De este lado también tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno. Vamos a contar cuántos carbonos tenemos del lado de los reactivos. Uno solo. Uno solo. ¿Cuánto hidrógeno tenemos del lado de los reactivos? 4. 4. ¿Y oxígeno? 2. 2. Bien, contemos del lado de los productos. ¿Cuántos carbonos tenemos? 1. Uno. Uno solo. ¿Hidrógeno? 3. Hidrógeno. Ah, no, hidrógeno. 2. 2. Bien, te adelantaste. Oxígeno, 3. 3. ¿Saben por qué hay 3 oxígenos? Sí. Adrián, comentales por qué hay 3 oxígenos. Valentín, comentale. Y porque hay 2 y como en el otro no hay nada, es un 1. Así o más claro. Ay, qué re. Que no entendió, bueno. ¿Dónde hay 2? En el dióxido de carbono hay 2 y en el agua
hay uno, entonces esos dos se suman y quedarían 3. Exacto. Y Muy con bien. otras palabras, pero lo dije así. Sí, está muy bien. Hay 2 átomos de oxígeno del lado del dióxido de carbono y hay un átomo de oxígeno del lado del agua. Tenemos que sumar esos átomos. 2 más 1 es 3. Por lo tanto, hay 3 átomos de oxígeno del lado de los productos, es decir, a partir de la flecha. Bien, fíjense que es muy difícil balancear esta ecuación porque tenemos diferentes cantidades de hidrógeno, por ejemplo, y de oxígeno. De hidrógeno tenemos más del lado de los reactivos y de oxígeno tenemos más del lado de los productos. Pero recuerden que se nos va a complicar porque el que nos complica el balanceo de la ecuación es el oxígeno en este caso. Pero señora, Ajá. no sería tan difícil porque en H2O se le agrega un 2 adelante y el Ah, otro quedaría 4. Y después del lado de los reactivos se le agrega un 2 al oxígeno y ya quedarían. muy bien. Vamos a empezar entonces del lado de el hidrógeno, teniendo en cuenta el hidrógeno, ya que el carbono está balanceado, porque del lado de los reactivos hay un carbono, del lado de los productos hay un carbono, entonces vamos a mirar el hidrógeno. En el hidrógeno tenemos 4 del lado de los reactivos y tenemos 2 del lado de los productos. Por lo tanto, para balancearlo tenemos que agregar algo del lado de los productos, pero no en cualquier sustancia, sino en la sustancia que tiene hidrógeno, que en este caso es el agua. Entonces, Ujú. para balancearlo, como dijo Valentín, tenemos que agregar un 2 adelante del agua, ¿no? ¿Me siguen? Sí. Bien, Sí. fíjense que este 2 me va a cambiar tanto el hidrógeno como el oxígeno, porque en la sustancia agua tenemos esos 2 átomos. Entonces, vamos a tachar la cantidad que habíamos puesto antes y vamos a escribir las cantidades nuevas. De hidrógeno, ¿cuánto vamos a tener ahora del lado de los productos? 4. 4, porque 2 por 2 es 4. ¿Y de hidrógeno cuánto vamos a tener del lado de los productos? 4. 4, ¿por qué? Porque multiplicamos. Bien. ¿Qué multiplicamos? El hidrógeno y el oxígeno. Bien, en el agua multiplicamos la cantidad de hidrógeno, que ya lo colocamos, y también tenemos que multiplicar la cantidad de oxígeno. Hacemos 2 por 1, ¿no? 2 por 1 es 2. Más el oxígeno que tiene el dióxido de carbono, que también son 2, son 4 oxígenos. ¿Todos entendieron eso? Sí. Sí. Si alguien no entendió, por favor me avisa. Bien, fíjense que tenemos nuevas cantidades de átomos. El carbono sigue balanceado. Tenemos un carbono de un lado y un carbono del otro. El hidrógeno lo acabamos de balancear. Tenemos 4 hidrógenos de un lado y 4 hidrógenos del otro. Y del oxígeno tenemos que balancearlo todavía. Pero Sí, porque tenemos 2 del lado de los reactivos y 4 del lado del producto. en este caso va a ser fácil balancearlo. ¿Qué tenemos que hacer? Sí. Tenemos que agregar un 2 en, en O2, en Bien, oxígeno. en el oxígeno. Perfecto. Y ahora, ¿cuántos oxígenos vamos a tener del lado de los reactivos? 4. 4. 4. Bien. La ecuación quedó balanceada. Tenemos la misma cantidad de átomos de la misma del mismo elemento de un lado que del otro. Esta ecuación de combustión es fácil de balancear porque es un elemento orgánico relativamente chico. Pero existen compuestos orgánicos que tienen mucha cantidad de carbonos y de hidrógeno y por eso a veces que se hace más difícil balancear. Por ejemplo, podemos tener un compuesto orgánico con 20 carbonos, con, por ejemplo, 40 hidrógenos y oxígenos, y bueno, y así podemos tener mucha cantidad de átomos en compuestos orgánicos y por eso se puede hacer más difícil balancearlo. Vamos a escribir el estado físico.
metano, es decir, el gas natural, ¿en qué estado se encuentra? Gaseoso. Gaseoso. Y como panacídico gas natural. Y sí, se llama gas natural porque es gaseoso. Bien, el oxígeno, ¿en qué estado se encuentra? Gaseoso. 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 Bien, ahora vamos con los productos. El dióxido de carbono, ¿en qué estado se encuentra? Gaseoso. Gaseoso, ¿no? Gaseoso. ¿Y el agua, en qué estado se encuentra? Líquido. Gaseoso. A esa no. Bueno, acá Otra hay una gaseosa. cuestión con el agua, porque fíjense la situación que está pasando. Esto es una situación típica que la ven todos los días. Si alguien enciende una cocina, es decir, le acerca una llama, que puede ser del fósforo, que puede ser de un encendedor o cualquier cosa, si le acerca la llama a el gas natural que sale de la hornalla, nosotros lo que vamos a ver es que se forma fuego. Pero lo que está ocurriendo es que cuando le acercamos esa llama o esa chispa al gas natural, se le da una energía, un aporte de energía inicial que produce que ese compuesto orgánico que está saliendo de la hornalla reaccione con el oxígeno del aire. Y como producto se forman estas sustancias que yo les pregunto. Cuando ustedes prenden la hornalla, que se forma fuego, ¿ustedes ven que se forma agua líquida también? No, se evapora el agua. Bien, como dijimos hoy, esta reacción química produce mucho calor, mucha energía. Es por eso que nosotros podemos ver el fuego. Por lo cual se produce dióxido de carbono en estado gaseoso, que no lo vemos porque está en estado gaseoso, y además se forma agua, pero no se forma agua líquida, porque si no nosotros veríamos, cada vez que prendemos la hornalla, veríamos que se moja toda la hornalla, y eso no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Porque el agua en realidad se forma en estado gaseoso, porque hay mucha temperatura en esa reacción, se forma a partir de mucha energía, por lo tanto el agua está directamente en estado gaseoso. ¿Se entendió? Sí. Acá borro el 2, sí, borro el 2. Perfecto. Entonces, en las reacciones de combustión vamos a ver de que el compuesto orgánico, bueno, tiene su propio estado físico, depende del compuesto orgánico. El oxígeno está en estado gaseoso, el dióxido de carbono va a estar en estado gaseoso, y si esa combustión genera mucha energía, el agua también va a estar en estado gaseoso. Bien, ¿se entendió esto? Sí. Perfecto, entonces estudiamos 4 tipos de reacciones químicas. La reacción química de combinación, la reacción química de descomposición, la de sustitución y la de combustión. Ahora tenemos que hacer esta actividad que no vamos a terminar ahora, pero vamos a tratar de hacer algunas, donde ustedes tienen que balancear las ecuaciones y además al lado tienen que indicar qué tipo de reacción química es. Fíjense la primera. Si quieren vamos a empezar colocando el tipo de reacción química. En la primera tienen un compuesto que tiene sodio y que tiene yodo. Na es sodio y es yodo. Más otra sustancia que es en este caso bromo, porque es una B larga y una R minúscula. Bien, después tienen una flechita, por lo tanto vemos que tenemos 2 reactivos. Tienen una flechita y vemos que tenemos 2 productos, donde ahora tienen el sodio y el bromo unidos y el yodo está solito. Por lo tanto, este tipo de reacción química, ¿qué tipo de reacción química es? ¿De combustión? De combustión. Vamos a ver si coincide. Las de Yo combustión, pensé que era de sustitución. bueno, No, de esa no. las de combustión, como dijimos, tiene que haber un compuesto orgánico, es decir, un compuesto que tiene carbono que reacciona con el oxígeno. Acá, del lado de los reactivos, no vemos ningún compuesto orgánico, es decir, no vemos carbono,
y no vemos oxígeno, entonces no es de combustión. Vamos con la sustitución. En la sustitución recuerden de que había dos átomos unidos y que después viene uno tercero y le roba el puesto, digamos. Le roba el puesto en esa fórmula. En este caso, ¿se ve una reacción de sustitución? Sí. Sí, porque antes de la reacción estaban unidos el sodio y el yodo, el bromo estaba solito, y después de la reacción el bromo pasa a estar unido con el sodio y el yodo está solito. Entonces, esta es una reacción de sustitución. Sustitución. Quedaría balancearla. Tenemos que balancear esta ecuación. Vamos a ver si podemos balancearla a ojo sin escribir nada debajo. ¿Cuántos átomos de sodio hay en esta, del lado de los reactivos? 1. 1. ¿Y del lado de los productos? 1. 1. ¿Cuántos átomos de yodo hay del lado de los reactivos? 1. 1. ¿Y del lado de los productos? 2. 2. Fíjense que acá el yodo está desbalanceado. Vamos a balancearlo ya, en este momento. Dijimos que tenemos 1 del lado de los reactivos y 2 del lado de los productos. Falta del lado de los reactivos. Es decir, vamos a tener que ubicarlo delante de esta fórmula que me va a cambiar el sodio y me va a cambiar el yodo. Ahora, ¿cuánto sodio tengo del lado de los reactivos? 2. 2. ¿Y yodo? ¿Del lado de los reactivos? 2. 2. Balanceé el yodo, pero desbalanceé el sodio. Entonces ahora Sí. voy a balancear el sodio del lado de los productos. Vamos Pongo a un 2 colocar también. un 2 delante de esta fórmula que me va a cambiar el sodio y el bromo. Y el bromo le pongo un 2 también. Vamos a ver. No, porque el bromo ya tiene un 2. Ahí ya quedaría Ah, balanceada. claro, ya está. Bien, Si no bien. quedaría 4. Perfecto. Vamos a contar de nuevo. Sodio del lado de los reactivos, ¿cuántos tenemos ahora? 2. 2. ¿Y del lado de los productos contamos? También 2. 2. Entonces el sodio se balanceó. Vamos con el yodo. ¿Cuánto yodo tenemos del lado de los reactivos? 2. 2. Ahora 2. Porque no tiene nada debajo. Entonces 1 por 2. 2 del lado de los reactivos. Del lado de los productos, 2. 2. Está balanceado. Vamos con el bromo. El bromo del lado de los reactivos, ¿cuánto tiene? 2. Y del lado de los productos, También. 2. 2. Quedó balanceada esta ecuación. Colocando un 2 del lado del primer reactivo y un 2 al lado del primer producto. Vamos con la segunda ecuación. En la segunda ecuación primero vamos a fijarnos qué tipo de ecuación es, qué tipo de reacción es. ¿Es una reacción de combinación? ¿Es una reacción de descomposición? ¿Es una reacción de sustitución o de combustión? ¿Qué creen ustedes? De combinación. De combinación. Vamos a fijarnos. Sí, es de combinación. Acá tenemos un hidrógeno más flúor, flechita, y ahora los dos están juntos, hidrógeno y flúor. Vamos a fijarnos en lo que habíamos escrito sobre combinación. En combinación dijimos que dos o más reactivos se combinan para formar un producto. Entonces en la combinación deberíamos tener dos reactivos y un solo producto. Vamos a fijarnos de nuevo en lo que está escrito ahí. Tenemos dos reactivos, el hidrógeno y el flúor, y tenemos un solo producto. Entonces es una reacción de Composición. Combinación. combinación. Combinación o síntesis. De las dos formas se pueden llamar. Bien, vamos a balancearla. Vamos a tratar de hacerlo también a ojo. ¿Cuántos hidrógenos hay del lado de los reactivos? 2. 2. 2. ¿Y del lado de los productos? 1. Uno solo. Hay que Entonces, poner un 2 bien, hay que colocar un en 2. los reactivos antes de la H y Y ahí ya balanceamos toda la ecuación poniendo ese 2 adelante de
Claro. hidrógeno y flúor. Sí, sí, ya está. Perfecto. Pareciera que ya está. Vamos a contar por las dudas. ¿Cuántos hidrógenos entonces tenemos del lado de los reactivos? 2. 2. Y ahora, del lado de los productos, ¿cuánto nos quedó? 2. 2. Vamos con el flúor. ¿Cuántos flúor tenemos del lado de los reactivos? 2. Y ahora, del lado de los productos, 2. la ecuación quedó balanceada. Muy bien. Vamos con la tercera ecuación. A simple vista, ¿qué pueden ver? ¿Qué tipo de ecuación es? De descomposición. Sí, de descomposición. De descomposición. Vamos a analizarla. Tenemos una sustancia que tiene 3 átomos, tiene potasio, tiene cloro y tiene oxígeno. ¿Lo pueden notar o no? Ujú. Bien. Y tenemos una flechita después de esa sustancia. Por lo tanto, nos está indicando que esta sustancia se descompone. Tenemos un solo reactivo, por lo tanto esta sustancia se descompone. Y después vamos a ver que en los productos tenemos 2 sustancias. Una sustancia que tiene potasio y cloro en su composición, y después tenemos oxígeno solito por un lado. Vamos a fijarnos en lo que acabamos de escribir. Las reacciones de descomposición, como dijimos recién, son las reacciones que tienen un solo reactivo que se descompone formando 2 o más productos. Por lo tanto, esta es una ecuación de descomposición. ¿Entendieron por qué es de descomposición? Estaba yo hablando. Sí. Bien. Vamos a balancearla. Vamos a fijarnos. ¿Cuántos potasio tiene del lado de los reactivos? 3. 3. Potasios. Ah, 1. Uno uno. solo. Porque debajo del potasio no hay nada. Oxígeno Bien. tiene 3. El oxígeno es 3. Bien. Vamos a fijarnos del lado de los productos. ¿Cuántos potasio hay? 1. 1. 1. Uno solo. Entonces el potasio estaría balanceado por el momento. Vamos con el cloro. ¿Cuántos cloro hay del lado de los reactivos? 1. 1, porque no hay No, nada ¿cuántos? debajo del cloro. Uno solo. Ah, el cloro. 1. Ahora vamos a ver del lado de los productos. ¿Cuántos cloro hay? 1. 1. 1. Por el momento estaría balanceado. Vamos ahora con el oxígeno. ¿Cuánto hay del lado de los reactivos? 3. 3. ¿Y del lado de los productos? 2. 2. 2. Bien, el oxígeno está desbalanceado. Tenemos 3 del lado de los reactivos y 2 del lado de los productos. ¿Se acuerdan qué teníamos que hacer en ese caso? Y Sí. A ver qué tenemos que hacer. Yo lo que haría sería agregar un 2 adelante Convertir El- el número 3 en par. Bien. en los reactivos. Ujú. Yo agregaría un número 2 Bien. y Vamos a llegar hasta ahí. Entonces ustedes dicen de que hay que agregar un 2 del lado de los reactivos porque tenemos la cuestión de que el oxígeno es impar. Y por más de que si nosotros no agregamos este 3, por más que agreguemos algo delante del oxígeno, cualquier número, si agregamos un 1, era diferente. no me va a cambiar nada, el 1 no me cambia porque 1 por 2 sigue siendo 2. Si agrego un 2, me paso, porque 2 por 2 es 4. Me pasaría, acá tengo 3. Por lo tanto, el número que tengo que agregar acá no es un número entero. Para no estar pensando en números fraccionarios, vamos directamente a convertir este 3 en número par, agregando un 2 delante de la fórmula. Pero tengan en Sí. cuenta que me cambia todo. Me cambia la cantidad de Sí. potasio, de cloro y de oxígeno. Entonces ahora, ¿cuánto potasio voy a tener del lado de los reactivos? 2. 2. 2. ¿Y del lado de los productos cuánto tengo? 1. 1. 1. Entonces voy a tener que Con un balancear el potasio. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos Un Un 2. 2. un 2 frente a esta fórmula. Y Ahora, ahí balanceamos el cloro también. muy bien, esto balancearía el cloro también. Ahora me quedan Ahora. 2 potasios del lado de los productos y 2 potasios del lado de los reactivos. Con el cloro también pasa lo mismo. ¿Cuántos cloros tenemos ahora del lado de los reactivos?
2. 2, porque 2 por 1 es 2. Bien. Y del lado de los productos me quedó 2 también, porque este 2 también multiplica el cloro. Ahora con el oxígeno. ¿Cuánto oxígeno tenemos del lado de los reactivos? 6, 6. Y del lado de los productos tenemos 2. 2. 2. ¿Qué número tengo ¿Se que puede colocar? colocar un 3? Bien, el 3. Le agregamos un 3 adelante. Bien, un 3, porque 3 por 2 es 6. Tenemos 6 del lado de los productos y 2 por 3 es 6, 6 del lado de los reactivos. Esta ecuación quedó balanceada. Bien, fíjense, vimos que la primera ecuación es de sustitución, la segunda es de combinación y la tercera es de descomposición. Nos faltaría encontrar una que sea de combustión. ¿Encuentran alguna de combustión en esta lista? Acuérdense que para que sea de combustión tiene que tener un compuesto orgánico de reactivo que se combina con el oxígeno y forman dióxido de carbono y agua. La que sigue, a ver. La No. que sigue no, porque no tiene No. como productos dióxido de carbono y agua. La H puede ser, La o la H, I. la La I. H no, porque no tiene un compuesto orgánico de reactivo ni oxígeno. Falta el oxígeno. No, La es la I, F. señora. La I tiene carbono y agua de producto. Bien. La I tiene un compuesto orgánico como reactivo, porque tiene carbono en su composición. Tiene también el oxígeno como reactivo, hasta ahora vamos bien. Y como producto tiene dióxido de carbono y tiene agua. La I es una reacción de combustión. Es la única. Es la única. Es la única reacción de combustión que hay en esta lista.